Me conecté accidentalmente al Bluetooth del camión de mi esposo y lo escuché planeando con mi hermana. Una vez que ponga la casa a mi nombre por los beneficios fiscales, tendremos todo lo que necesitamos para comenzar nuestra nueva vida sin esa patética tonta. Se rieron. Esta mañana, mi teléfono explotó. ¿Saben cómo algunos recuerdos se graban a fuego en tu cerebro, no como una fotografía, sino como una película completa con imágenes, sonidos e incluso olores? Para mí, ese recuerdo es el estacionamiento de Costco un martes por la tarde. Era el 16 de abril. El cielo tenía ese azul perfecto y aburrido, y el aire olía a asfalto caliente y gases de escape. Recuerdo la fecha porque el gran pago de la hipoteca vencía al día siguiente. Y acababa de pasar la mañana cuadrando nuestra chequera, sintiendo esa pequeña chispa de orgullo que sientes cuando todos los números coinciden. Garrett y yo éramos un buen equipo, un equipo financieramente responsable. Llevábamos casados 11 años. Él tenía 37. Yo tenía 39. Teníamos una vida cómoda en una bonita casita suburbana con un jardín del que estaba ridículamente orgullosa. Nuestra vida era una colección de rutinas cómodas y predecibles. Él tenía sus sagrados viajes de pesca de los sábados con sus amigos. Yo tenía mi clase de alfarería de los martes por la noche, mi única pequeña escapada donde podía ser desordenada y creativa. ¿Lo amaba? Amaba nuestra vida. Pensaba que era sólida, real, el tipo de matrimonio sobre el que construyes toda una vida. Pensaba que lo conocía. Pensaba que conocía a mi propia hermana. Ese martes, mi clase de alfarería se canceló. El horno del estudio estaba estropeado, así que nos enviaron a todos a casa a las 2:30 de la tarde. Tenía este regalo inesperado de tiempo libre, una página en blanco en medio de una semana ajetreada. Decidí ser una buena esposa y hacer nuestros recados. Conduje hasta Costco, tarareando con la radio. En mi lista, papel higiénico, una bolsa gigante de granos de café y los caramelos de chocolate negro con sal marina con los que Garrett estaba obsesionado. Recuerdo haber pensado cuánto le encantaría que me hubiera acordado de ellos. Son las pequeñas cosas, ¿verdad? Eso es lo que te dicen. Encontré un lugar para estacionar muy lejos en los confines del lote. Apagué el motor y me quedé sentada un minuto, navegando por mi teléfono, tratando de decidir qué podcast escuchar de camino a casa. Toqué el icono de Bluetooth en mi pantalla y apareció una lista de dispositivos disponibles, mi coche, mis auriculares y la F-150 de Garrett. Eso fue extraño. Una pequeña sacudida me recorrió. El camión de Garrett no debería estar aquí. Se suponía que debía estar en una gran reunión con un cliente en el centro, un trato decisivo para el que se había estado preparando toda la semana. Mi primer pensamiento fue, tal vez la reunión terminó temprano y está aquí para sorprenderme. Un pensamiento esperanzador e ingenuo. Sin pensar, solo por instinto, toqué el nombre de su camión. Se conectó al instante. Y entonces lo escuché. Risas. No era una risa cualquiera. Era mi hermana Brenda. Era su risa fuerte, desinhibida, a carcajadas. La que solo usa cuando encuentra algo verdaderamente perversamente divertido. No era su risita educada que usaba en las reuniones familiares. Esto era real. Y un momento después, la voz de un hombre se unió. Una risa baja y familiar. La de Garrett. Mi mundo se detuvo. El podcast, la lista de compras, el olor del ambientador que colgaba de mi espejo retrovisor. Todo simplemente se desvaneció. Mi dedo se cernía sobre el botón de desconectar, pero no podía moverme. Estaban en su camión, en algún lugar del mismo estacionamiento. Sus voces eran tan claras. Se sentía como si estuvieran sentados en el asiento trasero de mi coche. En serio, no tiene ni idea, dijo Brenda, su voz vertiginosa por la emoción de todo. Audrey piensa que estás en alguna sala de juntas sofocante en este momento, encantando a algún director ejecutivo. Garrett se rió de nuevo, y ella piensa que estás en casa, probablemente arrancando las malas hierbas de su precioso jardín para ella. Dios, siempre ha sido tan confiada, tan predecible. ¿Recuerdas en la boda de Trevor cuando casi nos atrapan en el guardarropa? Dejé de respirar. Trevor era su hermano. Recordaba esa boda.
Recordaba haber buscado a Garrett durante casi una hora y a Brenda diciendo que tampoco lo había visto. Me senté allí en mi sedán sensato, mis manos agarrando el volante con tanta fuerza que mis nudillos estaban blancos. Me sentí como un insecto bajo un microscopio. Eso estuvo demasiado cerca, dijo Brenda, su voz bajando a un tono más serio y conspirador. Pero no va a importar por mucho más tiempo. Una vez que ponga la casa a mi nombre por los beneficios fiscales, tendremos todo lo que necesitamos para comenzar nuestra nueva vida sin esa patética tonta. Se rieron juntos, una risa cordial y genuina llena de secretos compartidos e intenciones crueles. Se estaban riendo de mí, llamándome una patética tonta. Mi estómago no solo se hundió, se desintegró. Sentí como si me hubiera tragado un bloque de hielo. ¿Y el cronograma?, preguntó Garrett, su voz ahora de negocios. ¿Cuánto tiempo más tenemos que seguir con esta farsa? 3 meses, máximo, respondió Brenda, sonando como una directora ejecutiva. Mi asesor financiero, el que te conté, dijo que la exención de ganancias de capital funciona mejor si esperamos hasta después de la próxima declaración de impuestos. Audrey ya piensa que tiene sentido poner la casa a tu nombre debido a tu situación de negocio autónomo. Dios. Es tan despistada con el dinero. Confía en ti completamente. 3 meses. Hice los cálculos en mi cabeza. 97 días hasta la cita que Garrett había programado con su asesor fiscal altamente recomendado. Una cita a la que había insistido tanto que yo asistiera. Seguí escuchando, paralizada, mientras hablaban de su futuro. Su futuro. Un futuro construido sobre las cenizas de mi vida. Llevaban juntos casi 2 años. 2 años de momentos robados, viajes secretos y mentiras. 2 años de él volviendo a casa conmigo, besándome, durmiendo a mi lado, todo mientras estaba enamorado de mi hermana. Mi hermana pequeña, a la que había ayudado con el pago inicial de su primer apartamento, a la que había abrazado mientras lloraba por su primer corazón roto. Mis manos temblaban tan violentamente que mi teléfono se resbaló y cayó sobre la alfombrilla del coche. La conexión Bluetooth se rompió. El silencio repentino y sofocante era peor que sus voces. Me quedé sentada allí, mirando sin comprender a través del parabrisas a una mujer que cargaba una caja de agua en su monovolumen. Tenía un niño en el carrito de compras quejándose por una galleta. Una persona normal viviendo una vida normal en un martes normal. Mi normalidad acababa de ser aniquilada. No tengo un recuerdo claro del viaje a casa. Es solo un borrón de semáforos y señales de tráfico que no significaban nada para mí. Creo que pasé por el pequeño parque donde Garrett y yo solíamos pasear a nuestro perro cuando era un cachorro. Creo que pasé por el restaurante italiano donde me propuso matrimonio hace 13 años. Los recuerdos se sentían como si pertenecieran a otra persona. Lo siguiente que supe fue que mi coche estaba en nuestra entrada, con el motor en silencio. No podía decidirme a salir. Me quedé sentada allí, mirando la alegre puerta principal amarilla que yo misma había pintado el verano pasado. Nuestro hogar. El hogar que planeaban quitarme. Se suponía que yo era un obstáculo temporal, una partida en su plan financiero. Debo haberme sentado allí durante casi una hora. Saqué mi teléfono y mi pulgar comenzó a desplazarse por el carrete de la cámara en piloto automático. Allí estábamos, los 4, yo, Garrett, Brenda y su esposo, en la barbacoa del 4 de julio del año pasado. Todos sonreíamos. El brazo de Garrett alrededor de mi hombro. El brazo de Brenda entrelazado con el de él. La foto familiar perfecta. Una mentira perfecta. Había otra de Brenda y yo en la fiesta del 40 aniversario de nuestros padres. Nuestras cabezas juntas, riendo. Recordaba ese momento. Ella acababa de susurrarme una broma al oído. Algo sobre el terrible baile de nuestro padre. Se sentía tan real, tan genuino. ¿Cómo pudo haber sido todo una actuación? El shock inicial comenzó a desaparecer, reemplazado por oleadas de pura rabia ardiente. Era una sensación física, un calor que comenzaba en mi pecho y subía por mi cuello. Quería irrumpir en esa casa y hacer añicos cada cosa que me recordara a él, a ellos. Quería tomar un bate de béisbol y destrozar su precioso camión. Me imaginé llamando a Brenda, gritándole hasta que mi garganta estuviera en carne viva.
Me imaginé esperando a que Garrett entrara por esa puerta amarilla, la expresión de su rostro cuando le reprodujera la grabación de su traición. De hecho, desbloqueé mi teléfono y escribí un mensaje para Brenda: lo sé todo. Eres un monstruo repugnante. Mi pulgar se cernía sobre el botón de enviar. Podría terminar esto ahora mismo. Podría tener la pelea a gritos, la confrontación dramática, el final desordenado y feo. Pero entonces sus voces resonaron en mi cabeza de nuevo. Patética tonta. Contaban con que yo fuera emocional. Esperaban lágrimas y acusaciones. Una escena dramática sería desordenada, pero les daría la ventaja. Podrían pintarme como la esposa loca e histérica. Podrían controlar la narrativa. Y mientras yo me desmoronaba, ellos estarían ejecutando silenciosamente el resto de su plan. No solo me estaban engañando. Me estaban robando. Algo dentro de mí se enfrió. La rabia ardiente se solidificó en algo duro y afilado, como un trozo de hielo. No iban a obtener la satisfacción. Me habían subestimado. Pensaban que era una tonta. Bien. Sería la tonta más grande que jamás hubieran visto. Durante los próximos 97 días, sería la esposa más amorosa, confiada y perfecta que pudieran imaginar. Y todo el tiempo, estaría construyendo una jaula para ellos, pieza por pieza. Finalmente salí del coche. Entré por la puerta amarilla a la casa silenciosa. Se sentía diferente ahora, como un decorado de teatro. Fui directamente a mi pequeña oficina en casa, me senté en la oscuridad y abrí mi computadora portátil. El brillo de la pantalla se sentía como un foco de luz. Comencé un nuevo documento protegido con contraseña y empecé a hacer una lista. Un plan de batalla. 1. No confrontar a Garrett ni a Brenda, ni una palabra, ni una mirada. 2. Documentar todo, cada mentira, cada noche tardía, cada dólar. 3. Auditoría forense de las finanzas, cuentas bancarias, tarjetas de crédito, inversiones. 4. Encontrar un abogado, un tiburón, alguien completamente fuera de nuestro círculo. 5. Asegurar mis activos personales, mi herencia, mis documentos personales. 6. Actuar de manera completa y perfectamente normal, ser la esposa que él espera que yo sea. Ese último punto estaba subrayado. Sería mi mayor actuación. Creé una nueva cuenta de correo electrónico encriptada. Encontré un viejo teléfono desechable que había guardado de un trabajo anterior y lo cargué. Mi vida secreta había comenzado. El juego estaba en marcha. Despertar a la mañana siguiente fue lo más difícil que había hecho en mi vida. Durante unos hermosos y confusos segundos, mi realidad era normal. Sentí el peso familiar del brazo de Garrett sobre mí. Y entonces el recuerdo de la grabación se derrumbó y el hombre que yacía a mi lado se convirtió en un extraño, un enemigo. Tuve que contenerme físicamente para no apartarme de su contacto. Murmuró un somnoliento buenos días y me besó en la mejilla. Se sintió como ser marcada a fuego. Oye, ¿podrías recoger mi ropa de la tintorería después del trabajo hoy?, preguntó, su voz todavía espesa por el sueño. La intimidad casual de aquello, la pura normalidad, hizo que se me revolviera el estómago. Este era el traje que usaría mientras se reunía con abogados para descubrir cómo robar mi casa. Por supuesto, cariño, dije, mi voz una imitación perfecta de mi yo normal. En el momento en que salí de la cama, corrí al baño, abrí la ducha a máxima potencia para cubrir el sonido y vomité violentamente en el inodoro. Me enjuagué la boca, me miré la cara pálida y temblorosa en el espejo y susurré: contrólate, Audrey. Este se convirtió en mi nuevo ritual. Actuaría el papel de la esposa perfecta y amorosa por fuera, mientras que por dentro era una general librando una guerra secreta. Comencé un diario privado en mi nueva cuenta de correo electrónico documentando cada interacción, cada mentira. Garrett dijo que trabajaba hasta tarde. Registraba la hora. Brenda llamó para saludar. Transcribía la conversación, analizando cada palabra en busca de significados ocultos. El día 7, nombré oficialmente mi plan Operación No seas una tonta patética. La primera fase fue el reconocimiento. Al día siguiente, llamé al trabajo para decir que estaba enferma, alegando una migraña.
En el segundo en que el camión de Garrett salió de la entrada, mi misión comenzó. Empecé en su oficina en casa. Se sentía como una violación monumental de la privacidad, pero me recordé a mí misma que él ya había quemado ese puente. Yo solo estaba recogiendo las cenizas. No tardé mucho. En la parte trasera de su archivador, dentro de una carpeta etiquetada como Declaraciones de Impuestos Antiguas, lo encontré. Extractos de una cuenta bancaria secreta. Me senté en el suelo, con el corazón martilleando mientras los leía. Durante los últimos 18 meses, había estado haciendo transferencias pequeñas y regulares desde nuestra cuenta de ahorros conjunta. $200 por aquí, 300 por allá. Lo suficientemente pequeñas como para pasar desapercibidas en el ajetreo diario de facturas y gastos, pero sumaban casi $40.000. $40.000 de nuestro dinero, nuestro futuro, escondidos para su nueva vida con mi hermana. Luego revisé su bolsa de gimnasio en el armario. Escondido en un bolsillo interior había un teléfono desechable barato. Estaba protegido con contraseña, por supuesto, pero Garrett era un hombre de costumbres. Probé nuestro aniversario, nada. Probé el cumpleaños de nuestro perro, nada. Luego probé el cumpleaños de Brenda. Se abrió al instante. Los mensajes de texto estaban todos allí. Años de ellos, planes, apodos cariñosos, fotos que me hicieron sentir mal de nuevo. Tomé fotos de cada pantalla con mi propio teléfono desechable hasta que mis manos se entumecieron. Volví a poner el teléfono en su sitio, volví a poner los extractos bancarios en su sitio y me aseguré de que todo pareciera exactamente como estaba antes. Esa tarde, tuve mi primera reunión con la señora Davenport. La había encontrado a través de una serie de referencias cuidadosas e indirectas. Era una abogada de divorcios en una ciudad a 1 hora de distancia, una mujer con reputación de ser meticulosa y absolutamente despiadada. Tenía unos 60 años, con ojos agudos e inteligentes que no se perdían nada. Me senté en su lujosa silla de oficina de cuero y le conté todo, mi voz sorprendentemente firme. Le expuse la historia, la llamada por Bluetooth, la cuenta bancaria, el teléfono desechable. Escuchó sin interrupción, con los dedos entrelazados bajo la barbilla. Cuando terminé, guardó silencio durante un largo momento. «Creen que son listos», dijo finalmente, su voz tranquila y cortante. «Pero la gente lista, la gente codiciosa, siempre se vuelve descuidada. Te han dado un regalo, Aubrey. El regalo del tiempo. Nuestro trabajo es usarlo. Seguirás siendo la esposa perfecta e insospechada. No mostrarás tus cartas. En el momento en que sepan que tú sabes. Acelerarán sus planes. Empezarán a ocultar activos. Contratarán abogados y las cosas se complicarán. Necesitamos estar 10 pasos por delante. No vamos solo a por un divorcio. Estamos construyendo un caso para un acuerdo tan abrumadoramente a tu favor que no tendrá más remedio que firmarlo». Usó palabras como descubrimiento, activos y deposición. Explicó el proceso legal, la importancia de una cadena de evidencia limpia. Salí de su oficina sintiéndome poderosa. Por primera vez desde ese día en el estacionamiento de Costco, no me sentí como una víctima. Me sentí como una estratega. La cuenta regresiva de 97 días ya no era una sentencia de prisión. Era una fecha límite. Jugar a la defensiva no era suficiente. No podía simplemente sentarme y recopilar pruebas de sus pecados pasados. Tenía que dar forma activamente al campo de batalla. Necesitaba llevarlos más profundamente a su propia ilusión, hacerlos tan confiados en mi ignorancia que me entregarían la soga para ahorcarse. Mis habilidades de actuación, resultó, eran mejores de lo que jamás imaginé. Aproximadamente un mes después de mi operación silenciosa, puse mi primera trampa. Era una tranquila noche de miércoles. Estábamos cenando, con la televisión murmurando de fondo. Garrett se quejaba de un nuevo gasto empresarial, una clásica introducción para hablar de lo apretado que estaba el dinero. Era la apertura perfecta. Dejé el tenedor y lo miré con una expresión pensativa. «Sabes, cariño», dije, mi voz teñida de una suave preocupación. Hoy estaba leyendo este artículo en un blog de finanzas. Hablaba de estrategias fiscales para parejas en las que una persona tiene un pequeño negocio como tú.
Vi un destello de interés en sus ojos. Ah, sí. ¿Qué decía? Bueno, era bastante complicado, dije con una pequeña risa autocrítica. Todo sobre ganancias de capital y obligaciones fiscales. Pero la esencia era que a veces puede ser una gran ventaja tener la residencia principal, ya sabes, la casa, únicamente a nombre del propietario del negocio. Decía que puede proteger el activo y ofrecer importantes beneficios fiscales. Especialmente cuando se trata de una venta futura. Dejé eso flotando en el aire. Casi podía ver los engranajes girando en su cabeza. Se esforzaba tanto por parecer casual, por actuar como si esta fuera información completamente nueva. Dijo, volviendo a coger el tenedor. Eso es. Eso es realmente interesante. Mi contador mencionó algo vagamente similar hace un tiempo. Tal vez sea algo que deberíamos investigar. Podría ser un movimiento muy inteligente para nuestro futuro financiero. Nuestro futuro financiero. La mentira era tan fácil para él. Quizás, dije encogiéndome de hombros, como si el pensamiento ya se me estuviera yendo de la cabeza. Solo algo que vi. La semilla estaba plantada, y él pensó que era idea mía. El siguiente fin de semana, cuando estábamos en una barbacoa en su casa, Brenda lo sacó a relucir delante de todos. Oh, Ray. Garrett me estaba contando esa brillante idea fiscal que tuviste sobre la casa. Eres tan inteligente con esas cosas, dijo efusivamente, apretando mi brazo. Le devolví la sonrisa, una sonrisa cálida y perfecta. Solo trato de cuidar de nuestra familia, dije. La pura audacia era impresionante. Mi siguiente trampa fue diseñada para probar su codicia. Sabía que Garrett sentía la presión del dinero que estaba desviando en secreto a su cuenta separada. Quería colgar un premio más grande frente a él. Pasé una tarde creando una cadena de correos electrónicos falsa. Inventé un bufete de abogados ficticio y una tía abuela lejana, recientemente fallecida, del lado de la familia de mi madre. Los correos electrónicos eran perfectos, llenos de jerga legal sobre sucesiones, liquidación de herencias y una herencia modesta pero significativa que estaba en camino. Dejé la cadena de correos electrónicos abierta en nuestro iPad compartido en la encimera de la cocina, como si me hubieran interrumpido mientras la leía. Tardó menos de una hora. Garrett entró en la cocina a buscar una cerveza. Lo vi mirar el iPad. Se quedó allí durante 5 minutos completos, fingiendo buscar algo en el refrigerador, leyendo todo por encima de mi hombro. Esa noche en la cama, de repente estaba muy interesado en mi árbol genealógico. Oye, ¿qué fue de la tía Mildred de tu madre? La que vivía en Oregón. Fingí pensar. ¿La tía Mildred? Caramba, no lo sé. Creo que falleció hace años. ¿Por qué? Oh, por nada, dijo con suavidad. Su nombre simplemente me vino a la cabeza. Durante los días siguientes, comenzó a hablar de nuestro futuro en términos más grandiosos. Habló de renovar la cocina. Habló de hacer un viaje a Europa. Incluso comenzó a mirar camiones nuevos y más caros en línea, dejando las pestañas del navegador abiertas para que yo las viera. Ya estaba gastando mi herencia falsa, dinero que planeaba disfrutar con mi hermana. La parte más difícil fue mantener el lado físico de nuestro matrimonio. Había noches en que me buscaba y tenía que obligarme a no retroceder. Desarrollé una técnica. Me concentraba en una pequeña grieta en el techo sobre nuestra cama. Trazaba su camino con mis ojos mientras él me tocaba, mi mente a 1.000.000 de kilómetros de distancia, repasando mi lista de verificación, planeando mi próximo movimiento. Él pensaba que eran momentos de intimidad. Eran momentos de espionaje. Estaba durmiendo con el enemigo. Simplemente no sabía que él era el enemigo. Vivir una doble vida es agotador. La vigilancia constante, la gimnasia mental de mantener tu historia coherente, el puro esfuerzo de sonreír cuando quieres gritar, te desgasta. Los momentos más agotadores eran los sociales, las veces que tenía que interpretar mi papel, no solo para Garrett, sino para toda una audiencia. Aproximadamente a los 2 meses de la cuenta regresiva, Brenda, en su infinita capacidad para la crueldad, sugirió una cena. Solo una pequeña reunión, canturreó por teléfono. Yo, tú, Garrett y Cheryl.
Ha pasado demasiado tiempo desde que no salimos todos juntos. Cheryl. Era una amiga en común, alguien a quien conocía desde la universidad. Pero durante los últimos meses, había estado diferente conmigo. Excesivamente solícita, evitando mi mirada, siempre preguntando si estaban realmente bien, con una mirada triste y compasiva. Sospechaba que ella lo sabía. Esta cena era mi oportunidad para confirmarlo. «Qué idea tan maravillosa, Bren», dije, mi voz goteando de falso entusiasmo. «Me encantaría. Haré mi famosa lasaña». La velada fue una clase magistral de tensión pasivo-agresiva. Me sentía como si estuviera en una obra de teatro donde solo yo conocía la trama real. Garrett y Brenda eran asquerosamente amigables, encontrando excusas constantes para estar cerca el uno del otro. Una mano en su espalda mientras ella pasaba. Una sonrisa secreta compartida por un chiste que nadie más entendió. Eran tan descarados, tan confiados en mi ignorancia. Cheryl, por otro lado, era un manojo de nervios. Apenas comió, saltando con cada ruido fuerte y derramando su vino 2 veces. Decidí ser la anfitriona perfecta. Mantuve la conversación ligera y, lo más importante, mantuve el vino fluyendo. Sabía que una lengua borracha dice la verdad. Después de la cena, Garrett y Brenda anunciaron que iban a salir al patio trasero a tomar un poco de aire fresco. Ninguno de los dos fumaba. Solo querían un momento a solas. Esta era mi oportunidad. En el momento en que la puerta corrediza de cristal se cerró, me volví hacia Cheryl. Rellené su copa de vino hasta el borde. «No es genial verlos tan felices», dije, mi voz suave y amigable, señalando hacia el patio donde podía ver sus figuras sombrías de pie un poco demasiado cerca. Cheryl me miró, con los ojos muy abiertos y confundidos. «¿Quién es?» «Garrett y Brenda», dije, mi sonrisa inquebrantable. «Simplemente tienen este vínculo increíble, ¿no crees? Quiero decir, no todos los hombres se llevan tan bien con su cuñada. Es realmente especial». El color se le fue del rostro. Fue como ver apagarse una bombilla. Ella lo sabía. Pude ver el pánico, la culpa, la búsqueda frenética de las palabras adecuadas en sus ojos. «Oh, sí», tartamudeó, jugueteando con su servilleta. Son grandes amigos. Realmente geniales». Seguí sonriendo. «Soy tan afortunada», continué, retorciendo el cuchillo solo un poco. «De estar rodeada de personas en las que puedo confiar completamente. Mi esposo, mi hermana, mis mejores amigas. Es todo lo que alguien podría pedir, ¿verdad?» Cheryl parecía que iba a vomitar. Murmuró algo sobre necesitar usar el baño y prácticamente huyó de la mesa. Confirmación recibida. La traición no era un secreto entre dos personas. Era una conspiración, un club, y yo era la única que no era miembro. Más tarde, mientras acompañaba a Cheryl a su Uber, me agarró del brazo. «Audrey», susurró, sus palabras arrastrándose ligeramente. ¿Estás realmente bien?» La miré directamente a los ojos. «Nunca he estado mejor, Cheryl. Gracias por preguntar». La culpa en su rostro fue mi recompensa por una noche de actuación agónica. Cuando volví adentro, Garrett estaba esperando en la cocina. Se acercó por detrás y me rodeó la cintura con sus brazos mientras yo comenzaba a recoger los platos. «Fue una noche divertida», susurró en mi cabello. «Brenda y yo estábamos hablando en el patio sobre lo increíble que eres organizando todo esto». Me apoyé en él, una concha silenciosa y hueca. «Me alegro de que te lo hayas pasado bien, cariño». La mentira sabía a ceniza en mi boca. Esa noche, apenas dormí. El agotamiento era profundo. Me sentía total y completamente sola. A medida que los días se convertían en semanas, mi carpeta de pruebas crecía. Tenía capturas de pantalla, fotos de extractos bancarios, un registro de cada mentira. Pero todavía me faltaba lo que la señora Davenport llamaba la prueba irrefutable, algo tan innegable, tan condenatorio que los dejaría sin margen de maniobra. Tenía una fuerte sospecha de dónde podría encontrarla, en nuestra computadora de casa compartida. Garrett era descuidado con su vida digital.
Usaba la misma contraseña para todo y pensaba que arrastrar un archivo a la papelera de reciclaje significaba que había desaparecido para siempre. Pero yo no era una experta en tecnología. Necesitaba ayuda. No podía arriesgarme a contratar a un investigador privado profesional. Así que recurrí a la única persona que conocía que no haría demasiadas preguntas, mi colega de trabajo, Kevin. Kevin era el tipo tranquilo y modesto del departamento de TI al que todos acudían cuando su computadora se estropeaba. Podía hacer milagros. Me acerqué a él en el trabajo una tarde, componiendo cuidadosamente mi rostro en una expresión de pánico leve. Kevin, siento mucho molestarte, comencé, mi voz temblando solo un poco. Pero creo que he hecho algo realmente terrible. Estaba tratando de limpiar nuestra vieja computadora familiar en casa. Ya sabes. Eliminar archivos antiguos para liberar espacio. Y creo que eliminé accidentalmente una carpeta entera de fotos de mi madre. Fotos de antes de que falleciera. Garrett estará devastado. No sabe que siquiera la estaba tocando. Kevin, siendo el alma bondadosa que era, inmediatamente pareció comprensivo. Oye, no te asustes, Audrey, dijo tranquilizadoramente. La mayoría de las veces, los archivos eliminados no desaparecen realmente. Trae la torre de la computadora este fin de semana. Hago recuperación de datos como un trabajo extra. Si los archivos todavía están en el disco, probablemente pueda recuperarlos. El sábado siguiente, mientras Garrett estaba en su viaje de pesca mensual con los chicos, cargué la pesada torre de la computadora en mi coche y la llevé al apartamento de Kevin. Todo el fin de semana fue agónico. No podía comer. No podía dormir. Simplemente caminaba de un lado a otro de mi casa, esperando su llamada. Finalmente, el lunes por la mañana, me hizo una seña para que me acercara a su escritorio en el trabajo. Tenía una expresión extraña en su rostro, una mezcla de piedad y conmoción. Bueno, dijo, su voz baja para que nadie más pudiera oír. Recuperé la carpeta de fotos de tu madre. No hay problema. Hizo una pausa. Pero Aurey, también recuperé muchas otras cosas. Cosas que estaban en la papelera de reciclaje. Creo que necesitas ver esto. Volteó su monitor hacia mí. Y allí estaba. Mi mundo entero ardiendo en alta resolución. Había recuperado cientos de mensajes eliminados entre Garrett y Brenda. Fotos explícitas que me dieron ganas de vomitar. Pero esa no era la prueba irrefutable. Hizo clic para abrir un documento. Era una hoja de cálculo meticulosamente organizada. El archivo se titulaba Plan Financiero Posta. Mi nombre no estaba en él. Yo era solo A. La hoja de cálculo era un cronograma y presupuesto detallados para su nueva vida juntos. Tenía partidas para liquidación de activos, fondo de jubilación de A, venta de la residencia principal y honorarios legales, contingencia para la protesta potencial de A. Incluso tenía un presupuesto para un viaje a Hawái para celebrar una vez que el divorcio fuera definitivo. Pero el verdadero golpe bajo fue una nota en una celda de comentario adjunta a la partida sobre la transferencia de la escritura de la casa. Estaba escrita por Garrett. Decía, necesito finalizar la transferencia del obstáculo actual para fines del segundo trimestre para evitar multas fiscales. El obstáculo actual. 11 años de matrimonio, una vida de hermandad, todo reducido a un obstáculo, que debía ser eliminado. Kevin vio la expresión en mi rostro. Aurey, lo siento mucho, mucho. No podía hablar. Solo miraba la pantalla. Esto ya no era solo una traición del corazón. Esto era un asesinato financiero y emocional calculado y premeditado. También encontró su lista de deseos compartida de Amazon, que todavía estaba activa. Se titulaba Nuestro nuevo hogar. Tenía de todo, desde un sofá seccional nuevo hasta una elegante máquina de espresso. La parte más retorcida, algunos de los artículos, como un juego de cuchillos de cocina caros, eran cosas que yo había querido para nuestra casa durante años, pero Garrett siempre había vetado, diciendo que eran un desperdicio de dinero. Aparentemente, no eran un desperdicio de mi dinero. Hice que Kevin copiara hasta el último archivo en una nueva unidad flash encriptada. La tomé de su mano, mi propia mano temblando ligeramente. Gracias, Kevin, susurré.
Puede que acabes de salvarme la vida. Volví a mi escritorio. La pequeña unidad flash se sentía tan pesada como un ladrillo en mi bolsillo. La tonta patética se había ido. La víctima se había ido. Todo lo que quedaba era el obstáculo. Y este obstáculo estaba a punto de convertirse en un maldito muro. Sostener esa unidad flash en mi mano lo cambió todo. La niebla emocional en la que había estado viviendo durante más de 2 meses finalmente se disipó, dejando atrás una claridad fría y dura. La ira y el dolor seguían allí, por supuesto, pero ya no eran abrumadores. Eran combustible. Era hora de dejar de reunir información y empezar a prepararse para la extracción. Mi primer movimiento fue retirar silenciosa y metódicamente cada artículo de valor personal de la casa. Empecé con las cosas pequeñas. El anillo de compromiso de mi abuela, que era mi única pieza real de herencia familiar. La caja de viejos álbumes de fotos de mi infancia, llena de imágenes de una niña sonriente e inocente que no tenía idea de lo que se avecinaba. Mis documentos financieros personales, mi pasaporte, mi tarjeta de seguro social. Compré una pila de cajas de mudanza en Home Depot, diciéndole a Garrett que finalmente me estaba tomando en serio ese proyecto de limpieza del que había estado hablando durante años. Eso es genial, cariño, dijo, completamente ajeno. Nuestra casa se ha vuelto tan desordenada. Avísame si necesitas ayuda para mover algo pesado al garaje. No tenía idea de que me estaba ayudando a borrarme de su vida, una caja a la vez. Mi hermano Leo fue mi cómplice silencioso. Nunca le conté toda la historia. Todavía no. Solo le dije que las cosas en casa estaban complicadas y que podría necesitar quedarme con él por un tiempo. No insistió en los detalles. Simplemente despejó su habitación de invitados y me envió un mensaje de texto: tu santuario está listo cuando quieras. Cada pocos días, conducía hasta su casa con otro cargamento de cajas, que apilábamos en su garaje. Compartíamos una pizza en el capó de mi coche, hablando de todo y de nada. Su apoyo silencioso e incondicional fue lo único que me mantuvo cuerda. La última semana antes de la cita de impuestos se sintió surrealista, como los últimos minutos de una película antes del gran clímax. Cada interacción con Garrett estaba cargada de significado. Cada palabra, cada toque, era el último de su tipo. El día 94, solo 3 días antes del final, anunció que estaba planeando una noche especial para nosotros. Solo porque sí, dijo, rodeándome con sus brazos por detrás mientras yo lavaba los platos. Siento que hemos estado un poco distantes últimamente. Quiero llevar a mi hermosa esposa a una buena cena. Necesitamos reconectar antes de tomar todas estas grandes decisiones financieras. La manipulación era tan transparente que era casi patética. Esta era su actuación final, el último empujón para asegurarse de que la esposa tonta y amorosa estuviera preparada y lista para firmar su futuro. Acepté, por supuesto. Incluso sugerí que fuéramos a nuestro restaurante italiano favorito, aquel donde habíamos celebrado tantos aniversarios. La cena fue una experiencia extracorpórea. Me tomó la mano sobre el mantel a cuadros. Me dijo que me veía hermosa. Brindó por nosotros y nuestro futuro, hablando de envejecer juntos en nuestra casa. Era el esposo perfecto y encantador. También era un sociópata. Sonreí. Me reí en todos los lugares correctos. Interpreté mi papel. Todo el tiempo, repasaba mentalmente mi lista de verificación del día D, asegurándome de que cada detalle estuviera en su lugar. Esa noche, inició la intimidad por última vez. Lo dejé. Me sentí como una actriz en la noche de cierre, dando mi actuación final. Me quedé allí en la oscuridad después, su brazo sobre mí, su respiración lenta y uniforme mientras dormía. «Sabes», susurró en la oscuridad, pensando que yo estaba dormida. «Esa cita de la próxima semana va a ser tan buena para nosotros. Va a asegurar nuestro futuro». No me moví. No respiré. Simplemente me quedé allí en la oscuridad. Mi rostro se apartó de él y sonreí. No tenía idea de cuán acertado estaba. Iba a asegurar un futuro. Mi futuro. Estaba despierta mucho antes de que sonara la alarma el día 97. Me quedé en la cama y observé la primera luz pálida y gris del amanecer filtrarse a través de las persianas. Era el día.
El último día de mi antigua vida. Mi estómago era un nudo de nervios, pero no era miedo. Era anticipación. Era la sensación que tiene un atleta antes de que suene el pistoletazo de salida. Me levanté en silencio, bajé las escaleras e hice café como todas las mañanas. Me senté en nuestra terraza trasera, la que Garrett había construido, y observé cómo el vecindario despertaba. Un perro ladró. Un coche arrancó. El mundo seguía adelante. Completamente inconsciente de que mi mundo personal estaba a punto de sufrir una demolición controlada. A las 7:30, la alarma de Garrett sonó. Entró a la cocina unos minutos después, frotándose los ojos para quitarse el sueño. Me besó en la mejilla, un gesto casual y familiar que se sintió completamente ajeno. «Buenos días», murmuró. «No lo olvides. Tenemos esa importante cita de impuestos a las 2». Me di la vuelta desde la encimera, ofreciéndole una taza de café recién hecho. «Buenos días, cariño. No lo he olvidado». Hice una pausa y luego realicé el primer movimiento calculado del día. En realidad, sobre eso. Acaba de surgir algo en el trabajo. Un cliente tuvo una crisis de última hora y mi jefe me necesita para una reunión rápida esta tarde. Lo siento mucho, pero podría llegar unos minutos tarde. Observé su rostro con atención. Vi un destello de pánico en sus ojos, el miedo de que su plan perfectamente trazado estuviera a punto de ser interrumpido. Rápidamente lo enmascaró. «Oh, bueno, ¿deberíamos reprogramar? Es bastante importante». «No, está bien», dije, agitando la mano con desdén. «No debería tomar más de media hora». «¿Por qué no vas tú a la cita y yo te encuentro allí? Nos ahorrará tener que ir juntos de todos modos». El alivio que inundó su rostro fue tan obvio que resultó casi cómico. Su plan seguía en marcha. La esposa tonta y complaciente se lo estaba poniendo aún más fácil. «Está bien, sí, eso funciona», dijo. Su buen humor se restauró al instante. «Solo no llegues demasiado tarde. Cobran por hora». Se fue a sus propias citas matutinas a las 9:15. Me quedé en la ventana y observé su camión salir de la entrada. Lo vi coger su teléfono mientras conducía, sin duda enviando un mensaje de texto a Brenda con las buenas noticias. Todo procede según lo planeado. En el momento en que su camión dobló la esquina al final de nuestra calle, mi casa se transformó de un hogar a un centro de mando. Me moví con una velocidad y eficiencia que no sabía que poseía. Primera parada, el banco. No nuestra sucursal local, sino una más grande en la ciudad de al lado, donde ya había abierto una nueva cuenta a mi nombre únicamente. Entré y deposité un cheque de caja por la venta de mi viejo descapotable, el pequeño coche deportivo que había tenido antes de casarnos, que había vendido recientemente. Garrett siempre había odiado ese coche. Parecía apropiado que fuera el primer depósito en mi fondo de libertad. Segunda parada, la oficina de la señora Davenport. Tenía la pila final de documentos esperándome en su reluciente escritorio de caoba, la demanda de divorcio, declaraciones juradas, mociones para congelar nuestros activos conjuntos. Firmé cada uno con mano firme. Con cada firma, sentí que una capa de suciedad se borraba de mi alma. Cuando terminé, me entregó la unidad flash original llena de pruebas. ¿Estás lista para esto, Audrey?, preguntó, sus ojos agudos escrutando los míos. Una vez que presentemos esto, no hay vuelta atrás. La miré y le di un pequeño y firme asentimiento. He estado lista durante 97 días. A las 11:30 de la mañana, estaba llegando al apartamento de mi hermano Leo. Abrió la puerta incluso antes de que yo llamara. Miró mi rostro, luego la única bolsa de viaje en mi mano, y simplemente asintió. «Entra», dijo. Entré en su habitación de invitados, mi nuevo santuario, y dejé mi bolsa en el suelo. Saqué mi computadora portátil, me senté en el pequeño escritorio que había despejado para mí y abrí el archivo final. Se titulaba Lista de verificación del día de 8 pasos para reclamar mi vida. El tiempo de actuar, de esperar, de esconderse había terminado. Era hora de quemarlo todo. Sentada en ese pequeño escritorio en la habitación de invitados de Leo, con los sonidos amortiguados del tráfico de la ciudad afuera, me sentí como si estuviera en el ojo de un huracán.
Estaba tranquila, concentrada, mientras sabía que el infierno estaba a punto de desatarse. Tomé una última respiración profunda y comencé a ejecutar la fase final de mi plan. Paso 1. El correo electrónico. Abrí mi carpeta de borradores. El correo electrónico, que había reescrito al menos 20 veces con la guía de la señora Davenport, estaba listo. El asunto era simple, algunas noticias personales difíciles. Estaba dirigido a una lista cuidadosamente seleccionada de 14 personas, mis padres, los padres de Garrett, nuestros hermanos, incluido el esposo de Brenda, y nuestros amigos en común más cercanos. El correo electrónico era factual, no emocional. Declaraba con calma que había solicitado el divorcio debido a la aventura a largo plazo de Garrett con mi hermana, Brenda. Adjunté 2 pequeñas e irrefutables piezas de evidencia, un único extracto bancario de su cuenta secreta que mostraba una transferencia de nuestros ahorros conjuntos y una captura de pantalla de un mensaje de texto de él a Brenda que decía: "No puedo esperar a que el obstáculo desaparezca y podamos estar juntos para siempre". Terminé el correo electrónico pidiendo privacidad y comprensión. Mi dedo tembló por un segundo, luego hice clic en enviar. La primera ficha de dominó había caído. Paso 2. La ruptura digital. Abrí Facebook. Cambié mi estado de relación de casada a soltera. No agregué ninguna publicación dramática, solo el simple y frío cambio de estado. Luego eliminé de mis amigos y bloqueé tanto a Garrett como a Brenda. Hice lo mismo en todas las demás plataformas de redes sociales. Fue una amputación digital. Paso 3. Los amigos. Redacté un breve mensaje de texto grupal para nuestro círculo más amplio de amigos, aquellos con los que íbamos a las fiestas del Super Bowl. Merecían escucharlo de mí, no a través del molino de chismes. El texto era simple, solo quería que supieran que Garrett y yo nos estamos separando. Descubrí que ha estado con Brenda durante años. Obviamente, esto es muy difícil, así que por favor respeten mi privacidad. Valoro todas sus amistades. Mi teléfono comenzó a vibrar inmediatamente con respuestas, pero las ignoré. Paso 4. Los padres. Esta fue la parte más difícil. Les debía una llamada telefónica. Me preparé y marqué. La conversación fue corta, brutal y desgarradora. Mi padre se quedó completamente en silencio. Mi madre solo repetía: "Oh, Aurey. Oh, no". Les dije que estaba a salvo, que los amaba y que les explicaría más tarde. Pude escuchar el estallido de su mundo a través de la línea telefónica. Paso 5. El dinero. Inicié sesión en nuestra cuenta bancaria conjunta por última vez. Inicié una transferencia por exactamente la mitad del saldo restante a la cuenta corriente principal de Garrett. En la nota de la transacción, escribí: "Tu mitad de los activos. Adiós". Luego transferí mi mitad a mi nueva cuenta segura. El cordón financiero estaba cortado. Paso 6. El esposo. El reloj de mi computadora portátil marcaba la 1:45 de la tarde. 15 minutos antes de la cita falsa. Era la hora. Envié el mensaje de texto que había memorizado: "Garrett. Sé todo sobre ti y Brenda. Lo he sabido durante 97 días. No vayas a la oficina del asesor fiscal. No hay cita. El hombre que te espera allí es un agente judicial con nuestros papeles de divorcio. La transferencia de la casa que esperas no va a suceder. Todos nuestros activos conjuntos han sido congelados por mi abogada. Tus cosas están en la casa. Yo no. Adiós". Paso 7. La hermana. Su texto fue más corto, más agudo: "Brenda, espero que haya valido la pena destruir a toda nuestra familia por él. Revisa tu correo electrónico. Todas las personas que has conocido ahora saben exactamente lo que eres". Paso 8. El silencio. Tomé mi teléfono, el teléfono desechable y mi computadora portátil, y los apagué todos. Completamente apagados. Durante las siguientes 6 horas, estuve gloriosa y felizmente inalcanzable. Leo, mi increíble hermano, entendió que necesitaba una distracción. Pedimos una pizza gigante y grasienta y jugamos a Call of Duty como si fuéramos adolescentes de nuevo. No hablamos de Garrett. No hablamos de Brenda.
Simplemente existimos en una burbuja de normalidad. Y por primera vez en 3 meses, sentí que realmente podía respirar. Si todavía estás escuchando, por favor hazme un favor y dale me gusta a este vídeo y comenta el número 1 abajo. De esa manera, sabré que me diste un me gusta y sabré que estás aquí conmigo en este viaje. Tu apoyo significa el mundo para mí y me mantiene en marcha. Así que, por favor, comenta el número 1 y escucha lo que pasó después. Exactamente a las 8:17 de la noche, decidí que era hora. Cogí mi teléfono, mi corazón comenzando a latir con fuerza de nuevo, y presioné el botón de encendido. Volvió a la vida con una venganza. Vibró tan fuerte que casi saltó de mi mano. La pantalla se iluminó con una marea de notificaciones, 42 llamadas perdidas, 16 mensajes de voz, 93 mensajes de texto. Era un apocalipsis digital. 23 de las llamadas eran de Garrett. 11 eran de Brenda. Los mensajes de voz eran una sinfonía caótica de su caída. Garrett, al principio enojado y confundido, luego sollozando incoherentemente, luego gritando que le había arruinado la vida. Los de Brenda eran simplemente patéticos, llorosos por favor. Los mensajes de texto eran un incendio de desesperación y rabia. La guerra había terminado. Todo lo que quedaba era inspeccionar los escombros. Durante 2 días, los dejé cocinarse en su propio jugo. Bloqueé sus números y me comuniqué solo a través de la señora Davenport. La avalancha de mensajes de amigos y familiares, sin embargo, fue abrumadora. La mayoría eran de apoyo, conmocionados y horrorizados en mi nombre. Unos pocos intentaron mantenerse neutrales, pero eran la minoría. La historia, en su verdad brutal y simple, había salido a la luz. Pero sabía que no podía esconderme para siempre. Y una parte de mí necesitaba verlo. Necesitaba ver la expresión de su rostro. No por venganza, sino por confirmación. Confirmación de que el hombre con el que me había casado realmente se había ido, reemplazado por la criatura llorona y patética. Desbloqueé el número de Garrett y le envié un simple mensaje de texto: Starbucks en Elm Street. 1 hora. Ven solo si quieres volver a hablar conmigo. Respondió en segundos. Allí estaré. Elegí nuestra ubicación con cuidado. Era lo suficientemente pública para evitar una escena, pero lo suficientemente concurrida para darnos anonimato. Llegué primero y elegí una pequeña mesa en la esquina trasera. Cuando entró, casi no lo reconocí. Parecía que no había dormido ni se había duchado en días. Su rostro estaba pálido e hinchado. Sus ojos estaban inyectados en sangre. Parecía destrozado. ¿Bien? Prácticamente se desplomó en la silla frente a mí y comenzó a hablar antes de que yo pudiera decir una palabra. Su voz, un susurro desesperado. Aurey, gracias a Dios. Tienes que escucharme. Todo esto es un gran malentendido. No era lo que parecía. Brenda. Ella estaba pasando por un momento difícil. Solo intentaba estar ahí para ella. Se nos fue de las manos. Tienes que creerme. Nunca dejé de amarte. Extendió la mano para tomar la mía sobre la mesa. La aparté como si su tacto fuera tóxico. Violaste mi privacidad, Audrey, dijo, su voz cambiando a una acusación dolida. Revisando mis cosas, mis mensajes. ¿Cómo pudiste hacerme eso? Simplemente lo miré, mi expresión en blanco. Lo dejé hablar, dejarlo tejer su red de mentiras y medias verdades. Culpó a Brenda. Me culpó a mí. Culpó al estrés de su trabajo. Se pintó a sí mismo como la víctima, un buen hombre que había cometido un simple error. Cuando finalmente se quedó sin argumentos, sus patéticas excusas flotando en el aire viciado con olor a café entre nosotros, le hice una simple pregunta. ¿Cuándo empezó, Garrett? Se estremeció. Yo. No recuerdo exactamente. Inténtalo, dije. Mi voz fría como el acero. Dudó, luego finalmente murmuró, hace unos 2 años y medio, tal vez 3. Pero no fue serio al principio. Simplemente sucedió. Simplemente sucedió, repetí, dejando que las palabras calaran. Durante 3 años.
Saqué de mi bolso mi viejo teléfono desechable. No necesité decir una palabra. Simplemente navegué hasta el archivo de audio y presioné reproducir. Nuestra pequeña esquina de la cafetería se llenó de repente con el sonido de su voz y la de mi hermana, tan claro como el agua. Una vez que ponga la casa a mi nombre por los beneficios fiscales, tendremos todo lo que necesitamos para comenzar nuestra nueva vida sin esa patética tonta. Su risa cruel compartida resonó desde el pequeño altavoz. Una mujer en la mesa de al lado nos miró con el ceño fruncido y curioso. El rostro de Garrett se puso completamente blanco. Era del color de la tiza. Parecía como si hubiera visto un fantasma. El fantasma del hombre que solía ser. Tal vez. Lo sé todo, Garrett, dije, mi voz baja y firme. Sé lo de la cuenta secreta. Sé del plan financiero que hiciste. Sé que me llamaste un obstáculo. Lo he sabido durante exactamente 97 días. Cada mentira que dijiste, cada dólar que moviste, tengo un registro de ello. Tu actuación como esposo amoroso fue muy convincente. Pero mi actuación como tonta patética fue mejor. Entonces empezó a llorar. Sollozos reales y desgarradores. Rogó. Suplicó. Dijo que haría cualquier cosa para arreglarlo. Preguntó si había alguna posibilidad de que fuéramos a terapia, si podíamos intentarlo de nuevo. Miré a este extraño llorando, a este hombre que había conspirado con mi propia hermana para dejarme en la indigencia, y no sentí absolutamente nada. El amor se había quemado tan completamente que ni siquiera quedaban cenizas. Los papeles del divorcio están presentados, dije, mi voz plana. Los términos son generosos considerando las circunstancias. Te sugiero que los firmes. Luchar contra esto solo hará que las pruebas que tengo se hagan públicas y te costará mucho más que solo tu dignidad. Me levanté de la mesa. Me agarró del brazo, su rostro un desastre de lágrimas y desesperación. Aurey, por favor, ¿dónde te estás quedando? Solo dime que estás a salvo. Miré su mano en mi brazo, luego de nuevo su rostro. Perdiste el derecho a preguntarme eso hace mucho, mucho tiempo. Me liberé el brazo y salí del Starbucks sin mirar atrás, dejándolo solo con el fantasma de nuestro matrimonio. Enfrentar a Garrett se sintió como cerrar un trato de negocios. Fue frío, calculado y necesario. Enfrentar a mi hermana, eso se sintió como una amputación. Después de que dejé a Garrett en el Starbucks, Brenda debió entrar en pánico total. Comenzó una campaña de acoso, docenas de llamadas al día desde números bloqueados, correos electrónicos desde cuentas nuevas. Incluso apareció en mi antigua oficina llorando ante mis antiguos compañeros de trabajo. Finalmente, me emboscó en casa de mis padres. Había ido a hablar con ellos, a tratar de explicarles, y ella simplemente estaba allí esperándome. Mis padres, que Dios los bendiga, parecían perdidos. Se retiraron a la cocina, dejándonos a las dos de pie en la sala de estar de la casa de nuestra infancia, rodeadas de fotos de tiempos más felices. En el momento en que estuvimos solas, corrió a abrazarme, tal como lo había hecho en casa de mi hermano. Y al igual que antes, levanté la mano para detenerla. No lo hagas, Brenda. Se desplomó en el sofá, su cuerpo temblando de sollozos. Aurey, por favor, gimió. Tienes que perdonarme. Lo siento tanto, tanto. No sé en qué estaba pensando. Lo amo. No pude evitarlo. Me quedé allí mirándola. Mi hermana pequeña, a la que le había vendado las rodillas raspadas. Con la que había compartido habitación durante 16 años. Habíamos sido inseparables. Recuerdo un verano, cuando yo tenía unos 10 años y ella 8. Había ahorrado mi paga durante semanas para comprar una muñeca especial que quería. El día que la compré, ella la dejó caer accidentalmente y su cara de porcelana se agrietó. Estaba tan devastada, tan segura de que la odiaría. Recuerdo abrazarla y decirle que estaba bien, que la quería más que a cualquier estúpida muñeca. Mirando a la mujer llorando en el sofá, no pude encontrar ni rastro de esa niña pequeña. ¿No pudiste evitarlo?, pregunté, mi voz peligrosamente tranquila. ¿No pudiste evitar acostarte con mi esposo durante 3 años? ¿No pudiste evitar planear robar mi casa, mis ahorros, mi futuro? ¿Eso también fue un accidente, Brenda?
¿Simplemente tropezaste y caíste en una conspiración para arruinar mi vida? Entonces empezó a poner excusas, sus lágrimas convirtiéndose en ira. Era mi culpa. Nuestro matrimonio había estado en problemas durante años. Yo siempre estaba tan concentrada en mi carrera, tan distante. Garrett se sentía solo. Ella se sentía sola. No habían querido que llegara tan lejos. Trató de pintarlo como una especie de historia de amor trágica e inevitable. No fue una historia de amor, Brenda, dije, mi voz cortando sus mentiras. Fue un atraco. Te sentaste a mi mesa. Bebiste mi vino. Me dijiste que me querías. Todo mientras planeabas mi destrucción. No te atrevas a llamar a eso amor. Su rostro se endureció. El acto de víctima se evaporó, reemplazado por un amargo resentimiento. ¿Y qué? ¿Vas a tirar todo por la borda? ¿Nuestra familia entera? Estás destrozando a esta familia, Audrey. Todo porque no puedes perdonar un pequeño error. Eso fue todo. Ese fue el último clavo en el ataúd de nuestra hermandad. La completa falta de remordimiento, el intento de convertirme en la villana. Un pequeño error, repetí, y una risa sin humor se escapó de mis labios. No, Brenda, no estoy destrozando a esta familia. Estoy extirpando el cáncer. Tú hiciste esto. Tú y Garrett. Este es el mundo que crearon. Ahora les toca vivir en él. La miré por última vez, a la extraña que llevaba el rostro de mi hermana. Te quiero fuera de mi vida, dije, mi voz tan firme como una roca. No me llames. No me envíes mensajes. No vengas a mi casa. Hemos terminado. Salí de la sala de estar, pasando junto a mis padres conmocionados en la cocina, y salí por la puerta principal al aire fresco. Fue una amputación dolorosa y sangrienta, pero supe con una certeza que se asentó en lo más profundo de mis huesos que era la única forma en que iba a sobrevivir. Las semanas que siguieron fueron un torbellino de logística. Había papeleo que firmar, mudanzas que programar y una nueva vida que construir desde cero. El divorcio, gracias al brillante trabajo de la señora Davenport y la montaña de pruebas que tenía, fue sorprendentemente rápido y limpio. Garrett, enfrentado a la amenaza de que todo el sórdido plan financiero se hiciera público en el tribunal, firmó todo sin luchar. La casa se vendió en menos de un mes. Dividimos las ganancias. Me quedé con mis propias cuentas de jubilación y mi herencia, y él se quedó con los $40,000 que había robado. No los quería de vuelta. Estaban manchados. Encontré un apartamento pequeño y luminoso en una parte de la ciudad que siempre me había encantado. Era todo mío. El silencio fue ensordecedor al principio. Pero lentamente, comenzó a sentirse como paz. Pinté las paredes de un color que me encantaba, compré muebles que eran de mi estilo y aprendí a disfrutar del simple placer de mi propia compañía. Las noticias de mi antigua vida llegaban a cuentagotas a través de amigos en común y de mi hermano. Garrett y Brenda eran oficialmente una pareja, viviendo juntos en un estrecho condominio alquilado al otro lado de la ciudad. Sus grandes planes de una nueva casa y una vida de lujo se habían evaporado. Aparentemente, su relación, nacida del engaño, no iba tan bien bajo la dura luz de la realidad. Habían perdido a casi todos sus amigos. Mis padres eran educados con Brenda, pero su relación estaba fracturada, quizás irreparablemente. Habían elegido sus bandos. En cuanto a mí, estaba sanando. Fue un proceso lento, como recuperarse de una cirugía mayor. Algunos días eran buenos. Salía a dar un largo paseo, me reencontraba con un viejo amigo y sentía una chispa de mi antiguo yo. Otros días eran difíciles. Una canción en la radio o la vista de un camión como el de Garrett me hacían caer en espiral durante unas horas. Incluso tuve un par de citas organizadas por amigos bien intencionados. Ambas fueron un desastre. Un tipo habló de su exesposa todo el tiempo y el otro masticaba con la boca abierta. Decidí que estaba oficialmente en un hiato de citas. Estaba bien sola. La semana pasada, finalmente estaba desempacando la última caja de la mudanza. En el fondo, envuelta en papel de periódico viejo, estaba la taza de café favorita de Garrett. Era esa cosa de cerámica grande y fea que compró en un viaje por carretera hace años.
Tenía un gran desconchado en el asa, pero se negaba a dejar que la tirara, insistiendo en que por lo demás estaba perfectamente bien. Me quedé allí, en medio de mi nueva y soleada cocina, sosteniendo la taza en mis manos. Pasé el pulgar por el desconchado y, por primera vez, me permití recordar. Recordé cientos de mañanas perezosas de domingo, el bebiendo café de esta taza mientras leíamos el periódico. Recordé que me trajo café a la cama en esta taza cuando estaba enferma. Eran buenos recuerdos, y me di cuenta con una claridad sorprendente de que eran reales. El amor, en un momento dado, había sido real. Eso no hacía que su traición fuera menos monstruosa, pero significaba que mi vida con él no había sido una mentira completa. Solo el final lo había sido. Tomé la taza, la envolví cuidadosamente en papel de embalaje nuevo y la puse en una caja pequeña. Conduje hasta la oficina de correos y la envié a su nueva dirección. No incluí una nota. No quedaba nada que decir. Fue solo un último acto de devolver algo que ya no me pertenecía. Y esa es mi historia. La historia de cómo pasé 97 días como un fantasma en mi propia vida. Todo para evitar ser la tonta patética que ellos pensaban que era. No se trataba solo de venganza. Se trataba de respeto. El mío propio. Si estás escuchando esto y estás pasando por tu propio infierno privado, quiero que sepas que no estás sola y que eres mucho más fuerte de lo que crees. La tormenta pasará y encontrarás tu propia paz al otro lado. Muchas gracias por escuchar. Si mi historia resonó contigo, por favor considera darle un me gusta y quizás compartirla. Nunca se sabe quién más podría necesitar escuchar que está bien luchar por uno mismo. Mantente fuerte.